Hola a todos, ¿cómo andan? Pues espero que muy bien. Hoy vamos a hablar un poco sobre el tema del ascendente, ¿sí? Fundamentalmente, ¿por qué nos cuesta a veces identificarnos con el ascendente? A muchos les habrá pasado, si hicieron consulta de carta natal, que les hablaban un poco, ¿no? Como de lo que implica la energía del ascendente en función de en qué signo lo tengan y quizás la sensación es medio como de decir, pero yo no me siento tan así, ¿sí? La realidad es que esto tiene una razón de ser y es la idea de este video empezar a ver un poco cuál es esta razón, ¿sí? Sabemos por empezar que los tres puntos básicos de toda carta natal son la luna, el sol y el ascendente. Y ya la primera diferencia que vamos a tener que hacer tiene que ver con registrar que tanto la luna como el sol son planetas, es decir, son luminarias, no son concretamente planetas, pero dentro de lo que es el lenguaje astrológico y la interpretación astrológica los consideramos planetas, ¿sí? Y de hecho son los dos más importantes en cuanto a lo que es justamente la identificación de la conciencia con la energía que simbolizan, ¿sí? En cambio, el ascendente vamos a ver que no es un planeta, no es un cuerpo celeste, sino un puntito matemático, ¿sí? Es un cálculo que uno hace, que tiene que ver justamente con ver cuál es el signo que está ascendiendo en el este cuando amanece, ¿sí? Entonces, esto ya nos va a hablar primero de por qué es mucho más difícil identificarse con la energía ascendente porque es justamente mucho más sutil, ¿sí? No es un cuerpo. Y vamos a ir un poco a ver, digamos, qué significa, qué simboliza cada uno de estos puntos que estuvimos nombrando, de estos elementos, para ver también por qué, además de esta razón física, digamos, es mucho más frecuente identificarse con la energía solar y la lunar. La luna es el envoltorio con el que nacemos, es como si fuese una especie de membrana protectoria, ¿sí? En la cual llegamos al mundo y en ese sentido es el tipo de energía justamente que más tenemos interiorizada, naturalizada, familiarizada, es decir, es la energía que nos va a dar seguridad porque es la primera con la cual conectamos al llegar al mundo. Piensen siempre que la luna nos remonta a lo que son nuestros orígenes, nuestro hogar, nuestra memoria, la memoria de nuestra familia, nuestros ancestros, ¿sí? Es un tipo de energía que tiene que ver justamente con digamos, lo nutricio, lo que nos da calor, calma, seguridad. Por eso se la asocia a la madre, no porque sea, siempre repito esto, no es porque sea la madre en sí, sino porque es la energía que nos contiene y nos protege. Y como cuando nacemos no podemos darnos contención ni protección a nosotros mismos, sino que somos absolutamente dependientes y vulnerables de algún adulto que nos cuide, la primera persona en principio que va a cumplir con ese rol va a ser nuestra madre. La luna tiene que ver con una función femenina nutricia en ese sentido, es esta función, este rol materno. Entonces de acá que sea tan frecuente sí identificarnos con la energía lunar, es algo que tenemos archi interiorizado, súper conocido. Es como la energía lunar un poco en algún punto es como estar en casa en pijama con pantuflas, es algo súper cómodo, ¿sí? Ahora, la energía solar, si bien también es un foco importante de conciencia, ya no va a ser un tipo de energía que tenemos tan naturalizada, sino que de algún modo irradiamos, ¿sí? Es una energía irradiante, es la función que tiene que ver con darnos y conectarnos con nuestra mayor vitalidad, la energía que nos da conciencia, ¿sí? Pero justamente la diferencia con la luna va a venir de la mano de que no es un tipo de energía que nos dé esa seguridad, que tengamos efectivizada, sino que lo que nos hace es, de algún modo, darnos coherencia. Como organizar desde esa centralidad todo el resto de las funciones planetarias de la carta natal.
Entonces, en ese sentido, es un tipo de energía que también solemos tener muy concientizada, si bien no tanto o no tan naturalizada como la energía lunar. Es decir, el Sol tiene un camino de aprendizaje, ¿sí? Uno nace con un signo solar, pero ese signo lo vamos también desarrollando y aprendiendo a lo largo de la vida. Esa es como la principal diferencia con la energía lunar. Ahora bien, el ascendente, como les decía al principio, es un punto matemático en el sentido de que, primero, no es un cuerpo físico, eso ya de movida dificulta la conexión con esa energía. Y ese punto, ¿qué es lo que va a simbolizar? Va a simbolizar un camino de aprendizaje, ¿sí? El ascendente es nuestro horizonte de vida, por eso les decía que es, digamos, es como la puerta de entrada a la carta natal. A partir del ascendente se abre toda la energía de la carta natal y empieza a circular, ¿sí? Y lo que va a hacer justamente este punto es ir irradiando experiencias, situaciones que nos van a ir trayendo la energía del ascendente, que siempre va a estar a lo largo de nuestra vida como telón de fondo. Por eso uno no puede identificar claramente, bueno, ¿qué es el ascendente? El ascendente está presente todo el tiempo en la vida, es decir, no nos va a mostrar un escenario concreto de experiencias. En ese sentido, difiere mucho del resto de las casas, a excepción de la casa 12, bueno, que también es muy, muy compleja, ¿sí? Son justamente dos casas sin forma, en donde no hay un tipo de experiencias tan concreto. Pero en definitiva, el ascendente tiene que ver con esto, ¿no? Con ser un punto de aprendizaje y por ende también resulta lógico que no nos resulte tan natural su expresión como puede pasar con la luna y en algún punto también con el sol, ¿sí? Imagínense esas materias, ¿no? Cuando teníamos que rendir en la escuela, que al principio quizás no enganchábamos mucho e incluso decíamos, uy, qué embole esto, la materia que sea, que no les haya gustado, hasta que en un punto uno empieza como a comprender la dinámica, la lógica, ¿no? Y ahí quizás uno empieza a decir, bueno, al final no estaba tan mal, como que empieza a enganchar distinto. Pero eso es un proceso y requiere tiempo. Por eso al principio es muy habitual que no nos sintamos justamente identificados con esta energía y que recién pasado el primer retorno de Saturno, que sucede entre los 28 y los 30 años, empecemos a manifestarlo, digamos, de manera más consciente. ¿Por qué? Porque Saturno lo que hace es justamente dar realidad a todo lo que toca. Esto ya es materia de otro video, pero el retorno de Saturno tiene que ver justamente con que este planeta ya recorrió toda la carta natal, entonces ya tomó contacto consciente con todas las funciones, incluso la del ascendente. Entonces desde ahí es que uno puede empezar a tener otro tipo de conexión que antes no podía tener. Como un gráfico, digamos, de qué es lo que nos puede pasar con el ascendente, tengan en cuenta esto, se hace el signo que está ascendiendo al momento del amanecer el día que nosotros nacemos, ¿sí? Entonces piensen, ¿qué es lo que pasa al amanecer? ¿Qué es el amanecer? Es algo nuevo, algo que todavía no se manifestó, algo que es pura potencialidad, ¿sí? En el amanecer estamos arrancando el día, no tenemos ni idea de lo que va a pasar, ¿sí? Entonces, el ascendente tiene que ver con esa energía de inicio, ¿no? Como de ir a encontrarse algo que es completamente nuevo. Por eso tiene mucho que ver también con la energía de Aries, con un iniciar ciego, sin conciencia, que de a poco, obviamente, esa conciencia va a ir apareciendo. Y mucho también de esta dificultad, digamos, como para conectar conscientemente con esta energía, va a tener que ver con que, si ustedes recuerdan un poco lo que estuvimos hablando en otros videos, nosotros sabemos que el mandala, que es la carta natal, está dividido en estas 12 casas que siempre nombramos. Y dentro de estas casas, si se acuerdan, cualquier cosa igualmente dejo acá al pie del video los links, habíamos visto que cada una de estas casas tenía una correspondencia con un elemento. Y en esa correspondencia vimos que hay 3 casas que son similares
o que tienen la textura del agua, la casa 4, la 8 y la 12, que tienen una textura, ¿se acuerdan?, similar a Cáncer, a Escorpio y a Piscis, respectivamente, digamos. Y cada una de estas casas nos conectaba justamente con nuestro mundo emocional, nuestro mundo interno, ¿sí? Cada una a su manera. Ahora, lo que tiende a pasar es que siempre el ascendente, y esto pasa en todos los casos, el ascendente está en un elemento que es muy distinto, ¿sí?, al de estas casas de agua. Es decir, si uno, por ejemplo, tiene ascendente en Aries, ¿sí?, van a ver que estas 3 casas de agua van a estar en elementos muy diferentes al fuego, ¿sí? Aries es un signo de fuego. ¿Y en dónde van a estar estas casas? Van a estar en signos de agua. Para graficar mejor esto voy a usar una pizarra. Acá podemos ver un ascendente en Aries, ¿sí? Esta flechita de acá, este símbolo es Aries. Y vamos a ver cómo se distribuyen el resto de las casas. La casa anterior al ascendente en Aries va a estar en Piscis, este simbolito es Piscis, ¿sí? Y si seguimos el recorrido, pongo este ejemplo en Aries porque justamente por la secuencia zodiacal van a poder ver que es mucho más sencillo de detectar en qué signo está cada casa. La casa 8 va a estar en Escorpio y la 4 va a estar en Cáncer. Esto lo que nos muestra es que la persona tiene que aprender a hacer fuego. Aries es signo de fuego. Tiene que aprender a hacer fuego, pero su memoria, es decir, las casas de agua, todo lo emocional, lo inconsciente, está en signos de agua. ¿Sí? Esto lo que hace justamente es, de alguna manera, dificultar la conexión, el aprendizaje con ese ascendente, porque la memoria, esa inercia que tenemos interior, va hacia algo que tiende mucho más a la simbiosis, al querer compartir energía, a la no diferenciación, ¿sí? Mientras que sabemos que el fuego tiene que ver con todo lo que implica energía de independencia, de extroversión, de animarse, ¿sí? Y esto, si lo prueban, voy a dejar la pizarra, si lo prueban con sus respectivas cartas natales, van a ver que funciona en todos los casos, ¿sí? O sea, si ustedes tienen, por ejemplo, no sé, ascendente en Cáncer, que es un signo de agua, van a ver que todas estas casas de agua, es decir, estas casas que simbolizan más lo emocional, lo interno, van a estar en signos de aire. ¿Y esto qué quiere decir? Que tengo que aprender a nadar en lo profundo, a hacer un puchero calentito, y mi memoria, mi lado más conocido y más cómodo tiene que ver con lo intelectual, lo mental, lo más desapegado, es decir, toda la energía del aire, ¿sí? Esta es la principal razón, sumado a esto que decíamos antes, esto más físico, digamos, de que el ascendente es un puntito energético y no un planeta, que hace que no nos sintamos en principio tan identificados con esta energía, ¿sí? Sino que por el contrario necesitamos al principio, sobre todo, verla reflejada en el afuera, en estas escenas de destino que se nos presentan, que siempre, como les decía, van a tener como textura o telón de fondo la energía del ascendente, para recién a partir de ellas ir sintiéndolas y reconociéndolas como propias, ¿sí? Hasta llegar un momento, que puede obviamente llegar o no, hay personas que nunca conectan con su ascendente y hay otras que por el contrario se sienten mucho más de su ascendente que de su signo solar. Esto depende mucho de cada uno, del camino de conciencia que cada uno haga. Pero bueno, a la larga, la potencialidad, la probabilidad es que uno pueda ir conectando conscientemente con esta energía y sintiéndose tan de su signo ascendente como de su signo solar. ¿Sí? Bueno, gente, espero que les haya sumado este video. Nos veremos en el próximo. Les mando un beso enorme. Chau, chau.